Este es un tema muy que nos atañe a todo y que entiendo que es algo muy profundo para todos nosotros, que tiene que ver con nuestra propia historia. Muchas veces tenemos situaciones difíciles que no podemos incluso entender o actitudes o complejos, incluso en nuestros ciclos de adicciones, no entendemos a qué obedece esto. Eh, Estamos seguros que tratar de ir al origen de la cuestión nos va a ayudar muchísimo para que podamos resolver algunos traumas o algunas adicciones en este caso. Y por lo tanto tendríamos que entender eh, y también sanar la historia de nuestras vidas. Y tiene que ver mucho con nuestra historia pasada. No solo cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, sino también llegar a entender las generaciones anteriores, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestros bisabuelos, las costumbres que ellos tuvieron tal vez, la forma de vivir, de relacionarse, y las cosas que en este seno íntimo de la casa, que nos tocó nacer, vivir y desarrollarnos a muchos de nosotros, cómo estas cuestiones han afectado nuestra conducta, nuestro carácter, nuestros miedos, nuestros complejos, etcétera. Con lo cual vamos a ir entendiendo qué pasa con esa historia y cómo Dios, a medida que vayamos avanzando, Dios vaya sanando en cada uno de nosotros las áreas que sean necesarias. El diseño original de Dios fue mamá y papá. Por eso Génesis dice, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer, y vemos cómo ese plan de Dios se desarrolla a través de que el hombre se junta con la mujer, tienen sus hijos, tienen su familia, su casa, etcétera. Y todos somos partícipes, todo ser humano es partícipe de esto, de esta fórmula. Eh, y este diseño original de Dios, obviamente estaba planificado, por decir así, para Dios, para que nos desarrollemos de una manera saludable, pero bueno, a través del pecado, eso se ha distorsionado. Pero el diseño original fue que existiera mamá. Mamá, si nosotros pensamos en nuestra vida como si fuera una casa, eh, podríamos decir que la mamá ha sido dotada por parte de Dios, que también es una característica de Dios, en su esencia del amor. Las mamás tienen un amor entrañable, ¿no? No debe existir amor tan grande en la tierra que el amor de una madre. La mamá es capaz de dar la vida, dar su sangre, su corazón por un hijo o una hija. Y no digo que el papá no lo dé, pero debemos reconocer que por ahí los vagos somos un poco raros. De hecho, hay más hombres que abandonan a los hijos que una mamá. Es muy difícil, porque la mamá en su esencia tiene el amor, ese corazón tan grande, que también, como decía, es una característica de Dios. Y podemos ver en esta imagen una mamá como colocando podemos decir, el cimiento de esta casa que vamos a hacer referencia. La mamá con su amor, su dedicación, su gentileza, con su entrega tan profunda para dar amor a sus hijos, a su esposo, a su casa. Es la mamá la que en un principio aparece en nuestra historia de vida. Mejor dicho, nosotros aparecemos en el vientre de la mamá, cuando fecunda ella en el vientre, y empezamos a tener una relación muy estrecha con esta mujer. Eh, los estudios dicen que el bebé siente, el bebé está íntimamente conectado con su mamá, con sus emociones. La mamá lo nutre al bebé para que crezca. La mamá es la que siente ese ser nuevo en su vientre y con ese amor, ese fundamento, va creciendo este bebé. El hecho es que la mamá cumple una función importante, es la que sufre los dolores de parto muchas veces, la que se banca el nacimiento,
y la que empieza a cuidar al bebé. La mamá es la que le da el pecho, que la cuida al bebé, le habla, le canta, le susurra. Y es una relación tan noble, tan pura, de esa relación de mamá y su bebé. Y por ahí, si nos imaginamos, vemos una mamá con su bebé en brazos y cómo lo mira a su hijo. Y ahí vemos la función de la mamá, esa función que tiene de cuidar a su hijo hasta un determinado tiempo donde el niño empieza a crecer y donde ya sanamente tiene que ir desprendiéndose, un poco por decir así, de su mamá. Y entra en escena su papá. Y el papá cumple la función como si fuera este albañil que empieza a levantar aquellos muros de afirmación. El papá debería cumplir el rol de que tiene que velar por la seguridad de sus hijos, de su familia. Vemos a un papá que es quien le da la identidad también a sus hijos, también quien es el que pone los límites. O ustedes, no sé si le pasó en su caso, cuando se mandaban algo y venía la mamá y decía, ya vas a ver cuando venga tu papá, y el chico como que, viene mi viejo, se saca el cinto y empieza a repartir torta para todos lados, y un poco como que sabían que el papá es el que pone el límite, o por lo menos esa sería la función. Es un papel muy importante que tiene el padre, eh, es el que va a ir guiando también a su hijo y el que lo va a ir nutriendo en esta identidad de saberse, en el caso de los varones, saberse hombres, viendo la figura del papá, e incluso las mujeres, también viendo la figura paterna, también ella se define y sabe quién es ella siendo una niña. Pero esta función del padre es muy importante. Vemos que el papá empieza como a levantar una pared alrededor para cubrir, para proteger, para que haya límites y para que este niño que crece sepa quién es y sepa también para qué está hecho, para qué vino al mundo. El papá o el que debería animar, incentivar, ser el modelo de su hijo. Y ambos, mamá y papá, forman una especie de cobertura, tienen autoridad sobre ese hijo, sobre ese niño, y ambos es como si pusieran el techo, es la cobertura total de aquella casa que viene a representar el lugar donde nosotros, cada niño debería nacer, crecer, desarrollarse con total seguridad, como estamos viendo. Y esa sería la función óptima de los padres, mamá y papá, hacia el hijo y en este crecimiento, en comunión, en amor, en autoridad, se desarrolla este niño. Esto sería lo ideal del diseño, ¿verdad? Así a resumidas cuentas, estos hijos edificados en esa confianza eh, tienen una identidad. De hecho, el papá y la mamá tienen que guiar a su hijo a tener también una comunión y una relación con Dios. Esto tiende a ser una buena administración de la responsabilidad que tienen ambos con su niño, por supuesto, basado en ese amor que han aprendido de Dios. Pero algo pasó. No todo es color de rosa. Algo pasó en el camino. No todas las historias de hijos con los papás o con los hermanos han sido buenas. A veces es como en un espejo roto el diseño, ese original de Dios. Sufrió algo. Vino un ladrillazo, un cascotazo, decimos acá en Tucumán, que rompió ese diseño. O sea, la imagen del diseño original es desdibujada a causa del pecado. Este pecado viene desde el huerto del Edén. Cuando se introdujo el pecado ahí, eso arrasó con toda la humanidad, en todas las áreas, en todos los corazones y por supuesto también en las relaciones interpersonales, incluso dentro de la familia donde se supone que el amor, el respeto deberían ser primordial. Y se rompió, pasó algo, pasó algo. Y empiezan a surgir familias disfuncionales. A mí me encantaría preguntarle a ustedes, los que están, ¿quiénes de ustedes no tienen una familia disfuncional en el sentido de que digan, no, mi familia es perfecta, mi papá es perfecto, mi mamá es perfecta, por ende yo soy perfecto?
Yo creo que ninguno de nosotros podría decir eso, porque seguramente algo nos pasó en nuestra historia. Y empieza a surgir familias disfuncionales con conflicto, malas costumbres, incluso a veces abuso por parte de los miembros, en el sentido a veces abusos de autoridad, abusos verbales, y a veces el egoísmo dentro de la propia familia nos lleva a dividirnos. Y esto crea una dinámica donde todos los integrantes de la familia empiezan a tener esta dinámica que se terminan acomodándose o acostumbrándose. Y crecen, este niño crece entendiendo que las familias son así, de esa manera, o es lo que me ha tocado, y suponen que esto es normal. Ustedes verán a veces que, no sé, por decirle en algunos lugares, cuando el papá, no sé, es delincuente, nosotros vemos muchos casos a veces que salen en la tele, el papá es delincuente, el hijo como que sigue ese patrón, porque él entiende que eso es lo normal, o sea, el robar, hacer fraude es lo normal y termina acostumbrándose a ello. Y hay familias disfuncionales de distintas formas, hay algunas que crean relaciones distorsionadas. Tal vez muchos conflictos internos en la mamá y el papá. No sé de ustedes si le tocó vivenciar esta situación, donde tal vez el niño se tenía que esconder o estar incluso ahí delante de ellos cuando los papás se peleaban, cuando se trataban mal, cuando tal vez un papá violento que le pegaba a la mamá, y a veces niños que han crecido viendo esas situaciones, esas escenas que no han sido de vez en cuando, a veces se tornan tan cotidianas que este niño termina rompiendo su corazón y perdiendo esperanza incluso al ver estas relaciones distorsionadas, rotas, a raíz de la violencia o del egoísmo. Y vemos como chicos que sufren estas situaciones todos los días muchas veces y que eso les marca su corazón. Otros con miembros desconectados, sobre todo hoy en día, esta imagen es del papá que está con la compu, pero hoy en día lo más común es que esté con un celular. Si está tal vez el papá o la mamá con su celular o la computadora en todo caso, y el hijo, por más que esté ahí en medio de ellos, es como si no existiese. Basta solamente, muchas veces, si no lo ven en casa, eh, qué sé yo, a mí me llama mucho la atención cuando voy por el centro, me fijo en los bares, a veces hay familias eh, tomando una merienda o un desayuno, cenando, y todos están con sus celulares, y a veces el niño también, o si el niño no lo tiene, está mirando cómo sus papás están aislados a miles de kilómetros de distancia, aun cuando están cerca. Hay familias con miembros insensibles, rígidamente estructuradas. Tienen papás que a veces solamente saben comunicarse de una manera autoritaria. Padres que constantemente están juzgando, criticando a sus hijos. Entonces ellos tienen como regla que su hijo tiene que producir. Una de las famosas frases que tienen los papás, sobre todo los más grandes, tal vez de mi época o antes que yo, era que vos tenés que hacer tal cosa porque yo a tu edad hacía esto, yo a tu edad salía a trabajar, yo a tu edad y vos no sos como yo. Yo te exijo que hagas esto y aquello y tenés que hacerlo sí o sí. Y saben que el niño crece pensando que su papá lo va a amar o lo va a valorar solamente si él produce o solamente si él se porta bien o si anda correctamente de acuerdo a los conceptos que su papá tiene de lo que sería ser un hombre. Y muchas veces ese papá se toma como modelo aún cuando es estricto en la relación con sus hijos y este hijo crece pensando que agradar a los demás, a su papá y a las personas incluso, es hacer las cosas bien. Y se autoexigen y se ponen varas muy altas que muchas veces se terminan frustrando. Hay otras familias que tienen ya miembros indisciplinados, que se van al otro extremo, que no tienen límites, ese papá no supo ponerles límites, los dejó hacer lo que quieran, sobre todo la psicología moderna hoy en día dice, a tu hijo déjalo ser, lo que él siente en su corazón, que sea. Entonces,
A veces los hijos se toman atribuciones que no le corresponden, decisiones que tampoco le corresponden por su edad, o decisiones incluso mucho más profundas, como el tema de su orientación sexual y todo lo demás. Ustedes ven como incluso las leyes avalan esto de que un niño con una edad muy corta pueda decidir qué hacer con su sexualidad, si se opera, no se opera, etcétera, etcétera. Y es porque no han tenido disciplina en su casa. Los papás no han sabido ponerle límites y no hay una autoridad paterna, tal vez porque el papá no sabe cómo hacerlo, tal vez un papá pasivo, un papá que solamente trabaja, viene y le deja todo en manos de su mamá. Entonces, esa mamá ya no dice, ya cuando venga tu papá vas a ver, su mamá tal vez hace lo que puede y el padre no hace nada por poner orden en su casa. Y el niño crece indisciplinado, entendiendo que el mundo es así, puede hacer lo que él quiera hasta que llega un momento donde alguien le va a poner un límite. Y hay otros también, que es otro caso, sobre una sobreprotección en los hijos. Papás que tal vez no sepan cómo criar a sus hijos, sobre todo se ve mucho que los que cometen errores son aquellos papás primerizos, aquellos papás que no tienen un manual para saber cómo, primera vez que van a ser papá, y la mayoría de las veces cometen el error con su hijo primogénito o su hijo mayor. Entonces, lo vemos a diario, que el hijo mayor es como que sufre las consecuencias de este experimento de papá. Entonces, hijos que son sobreprotegidos y que los padres piensan que le hacen bien, pero en realidad le hacen mal porque al sobreprotegerlo es una forma, eh, tal vez, de decirle, una forma sutil de decirle a los hijos que son unos inútiles. Padres que son extremadamente cuidadosos ya por demás, padres que no lo dejan a sus hijos que tomen decisiones pequeñas y por lo cual cuando son grandes no pueden tomar decisiones grandes e importantes, porque siempre están pensando que si mi mamá o mi papá, ¿qué dirían que haga? Y vemos así muchos hijos inseguros, hijos que andan por la vida esperando que alguien les diga cómo hacerlo porque toda su vida han sido sobreprotegidos. Eh, y vemos cómo esta sobreprotección a veces tiene tanto efecto, o peor incluso, que un abandono a los hijos. Familias con miembros inseguros, obsesivos, hijos que son reprimidos, sobre todo cuando a veces la mamá toma el control y por su característica femenina, no quiere decir que sea mala, pero por ahí tocan mamás que son muy miedosas, mamás que le tienen miedo a todo, hijo no vayas para acá porque te va a ir mal, no vayas por allá, hijo no tomes esta, no te salgas a tal hora, hijo no. Y esta termina la mamá manejando la vida de ese hijo. Son padres o madres obsesivos que hacen que sus hijos se repriman. Entonces, un hijo que no quiere hacer absolutamente nada porque están esperando que les den las indicaciones para seguir adelante. Y padres con la ausencia de la figura paterna. Se ve mucho esto, no es de ahora, pero se ve muchísimo. Y en este punto quiero detenerme un poco, porque así como esta foto rota, donde queda la mamá con los hijos y el papá se toma el palo, decimos, el papá que esquiva la responsabilidad, tal vez un papá cobarde que no se quiere bancar la responsabilidad de criar sus hijos, termina huyendo y dejando a la mamá a cargo que se arregle como pueda. Y vemos madres solteras que pobres se hacen, dan toda su vida porque no lo van a abandonar a sus hijos y entregan su vida sacrificándose y llorando esa soledad y esa carga tan grande que es criar a un hijo solo. Y esto me pasó a mí, por ejemplo. Yo me crié sin papá, él se fue cuando yo nací, ya no tengo idea, nunca lo conocí, eh, y haber crecido con esa historia de una foto rota, donde la figura paterna no existía en mi vida, me creó mucho dolor, me creó un vacío tan grande que me costó horrores pasar mi niñez, mi adolescencia, mi juventud incluso, arrastrando aquel dolor y esa herida de un abandono, de rechazo,
y sobre todas las cosas de tener un modelo de hombre en quien reflejarme. Duele mucho no tener alguien a tu lado cuando sos hijo, cuando lo necesitas un montón, que se siente con vos, que te des consejos, que te enseñe cómo es la vida, eh, que te dé el afecto, el abrazo que un niño necesita, esa compañía en los momentos duros y también momentos difíciles que uno pueda pasar, duros, difíciles, incluso los momentos alegres que uno pueda pasar en la vida y no tiene con quién compartirlo con esta figura paterna. Esta ausencia de esta figura crea muchas carencias y esto produce esa falta, esa sensación de que no me aman, esa sensación de que estoy solo en este mundo por más que esté mi mamá pobre, esa sensación de que no tengo quien me cuide, quien me defienda, sobre todo aquellos, no sé si ustedes se acordarán cuando iban a su escuela y tenían un conflicto, le tenían miedo al bravucón de la escuela y bueno, los que tienen padres me han dicho, bueno, ya viene mi papá, me va a defender, pero los que no tenían papá se tenían que defender solos. Y eso causa dolor. Eh, Hay un niño que siempre está esperando que su papá esté a su lado. Y esas carencias de afecto, de afirmación, está bien, estaba la mamá y todo lo demás, pero yo como hombre, ustedes como hombres, siempre hemos necesitado que nuestro papá esté a nuestro lado, haciéndonos el aguante, alentándonos, diciendo, hijo, vos podés hacerlo. Hijo, quédate tranquilo, yo estoy con vos. Pero muchos de nosotros nos faltó, muchos de nosotros se creó un vacío. Y ese vacío nos llevó a cometer muchos errores en nuestras vidas. Y otro, el diseño distorsionado, son familias disfuncionales donde la infidelidad se mete por debajo de la cama o se mete por la ventana, no lo sabemos. Y a veces hijos que por alguna situación, en algunos casos puede ser la infidelidad de la mamá, en la mayoría de los casos, infidelidad por parte del papá, y ese dolor que causa en el niño saber que uno de los dos, aun cuando sea el papá, eh, causa un tanto dolor y tanta inestabilidad al ver que esa unidad de mamá y papá, que tendrían que ser los que nos fortalecen, los que nos cubren, esa autoridad, esa cobertura que teníamos sobre nosotros, se empieza a quebrajear, se empiezan a separar, se empiezan a dividir. Vemos cómo esa infidelidad que alguien dejó la puerta abierta empieza a romper las relaciones entre mamá y papá, y por ende empieza a romper los corazones de los hijos que van a ser afectados. Siempre que vemos una infidelidad, una separación por causa de infidelidad, la mayoría se apena por la mamá y papá, pero tal vez algunos no dimensionan el efecto tremendo que produce en los chicos. Y tiene que ver con esto, ¿verdad? Alguien falló en el pacto. Alguien rompió ese pacto que alguna vez se hicieron, la mamá y el papá, y por ende nos dejan en un vacío, en un silencio y en un dolor, y en esto de qué va a ser de nosotros. Y lo peor del caso es que muchas veces estos patrones de infidelidad también se repiten en los hijos. Hijos que han sufrido tal vez las causas de esto, pero sin embargo, cuando son grandes, empiezan a cometer los mismos actos que hizo su papá o su mamá en algunos casos. Y a mí me gustaría clasificar, solamente son muchos tipos de heridas que hay, pero a mí me gustaría clasificar solo 4 heridas que entiendo que son las más fuertes. No quiere decir que las otras no sean importantes. Y hablo, las centré en las heridas paternas, sobre todo porque nosotros como varones tal vez nos identificamos más con esta herida y también siendo hombres que podemos, somos o podríamos llegar a ser papá, que nos sirva de advertencia lo que podemos generar en el corazón de nuestros hijos. Las heridas serían el descuido, padres que descuidan a sus hijos. Conozco casos, por ejemplo, de muy dolorosos, donde papás excelentes, papás siervos, papás que dan su vida incluso por el servicio, papás que son fieles, papás que han hecho, incluso tengo uno de los casos, he visto algunos, pero uno de los casos
que conozco a un hermano que es excelente, que lo admiro muchísimo, pero con dolor, ya grande, tuvo que llorar cuando su hijo y su hija dijeron que habían sido abusados porque su papá se descuidó. Y uno dice, pero si era un siervo, era alguien que estaba haciendo y hacía lo correcto, pero en ese servicio se descuidó de sus hijos. Y ellos tuvieron que pasar este dolor que creó heridas en su corazón. Y no ha sido intencional, pero ha sido un descuido. Y hay otros papás que intencionalmente también descuidan a sus hijos, otros que lo abandonan, como en mi caso que digo, mi papá me abandonó y muchos papás en la cobardía abandonan a sus hijos, dicen, bueno, no, esto es mucho para mí, me voy, que la mamá se encargue y ese dolor de abandono es tremendo. Y rechazo también. Tal vez papá incluso están, que no lo hayan abandonado a sus hijos, pero que de alguna manera en sus actos hacen de que el niño perciba de que es rechazado. Tal vez padres que han preferido a otros hermanos, al hermano mayor, eh, y subestimando al menor, tal vez padres que no estaban contentos, entre comillas, con sus hijos, o que veían sus hijos que no llegaban al estándar que ellos tenían y terminaban rechazándolo. Y el rechazo en los hijos es algo en el corazón de los hijos es algo tremendo, y ni hablar del abuso, que en sus características psicológica, verbal, física, sexual, y uno dirá, pero el papá tiene que cuidarlo, el papá tiene que protegerlo, pero a veces abusa de su autoridad. Padres que le dicen a su hijo, vos sos un estúpido, sos un tonto, no vas a llegar a nada, no sos como vos, no sos como mi hermano, como tu hermano mayor, no sos como yo quisiera que seas. Y e intervienen ahí este abuso verbal y psicológico donde el niño termina creciendo y termina aceptándolo o termina creyendo que realmente no va a llegar a nada porque hay un defecto en él. Si su papá lo dijo, es porque hay algo malo en él. Hijos que no terminan la carrera, hijos que llegan a un determinado punto donde se vuelven porque piensan que no van a poder llegar a nada. Y el abuso físico también, padres que golpean o golpearon mucho a sus hijos. Eso se vio mucho en las generaciones anteriores, donde la escuela de crianza que tenían los papás de antes eran el cinto, un látigo, y lo único que sabían era golpearlo físicamente tratando de enderezar supuestamente a ese hijo. El abuso físico también es tremendo, padres que golpean, abofetean eh, a sus hijos desde muy temprana edad, incluso ya cuando son grandes. Y el abuso sexual, que es también uno de los casos donde padres han abusado de sus hijas, de sus hijos, de manera sexual y que obviamente ha sido llegar a un límite tan tremendo en la vida de aquellos hijos e hijas que han ido creciendo con esa imagen, con esa situación tan dolorosa en sus vidas. Entonces, vemos que el diseño distorsionado tiene sus consecuencias. El diseño distorsionado, eh, hay una distorsión en la autoridad, en la identidad, una distorsión en lo que significa la paternidad. No pueden crecer con una buena, no se pueden relacionar incluso con otras personas de una manera sana o de la mejor manera, porque no saben hacerlo. No pueden tomar decisiones, tienen desconfianza de los demás, tienen una sensación de vacío constante, necesitan ser afirmados, sentirse importante, aprobado, seguro. Y eso siempre digo yo que está a la vista en las actitudes de muchos chicos jóvenes y no tan jóvenes incluso, donde, por darle un ejemplo, hoy en día eh, son prestos a mostrarse en las redes sociales, tal vez en el Facebook, en el Instagram, mostrando siempre lo que están haciendo. Y ojo, esto lo digo con total respeto, porque algunos van a decir, che, yo siempre publico eso, está mal. No, no está mal. Me refiero en general, qué es lo que hay detrás de todo eso, de mostrarse, que digan, che, acá estoy, miren lo que estoy comiendo, miren lo que estoy haciendo.
Si es porque es algo bueno, no hay ningún problema. Pero si analizamos por qué hago esto o por qué estoy en un grupo de personas y trato de ser admirado, trato de ser aprobado, ¿acaso tiene que ver con mi inseguridad, con esa necesidad que no me pudieron suplir cuando era niño o joven? Hay que evaluar eso. Y también vemos hijos extremadamente responsables que quieren resolver todos los problemas para cumplir con lo que su papá le exigían tal vez. Otros con rebeldías, etcétera. Y estas consecuencias también hace de que de algo que viene, que esto tiene que ver ya con las herencias generacionales, tal vez abuelos, si indagamos un poco más en la historia de nuestra familia, tal vez podamos ver que los abuelos, los bisabuelos tenían estos problemas que tuvieron mis papás en mi casa, conmigo, con mis hermanos, y tal vez nos contaron, ¿verdad? No sé, tu abuela también le pasaba lo mismo. También se peleaban, también había infidelidades, no se respetaban o tenían papás violentos, y vemos cómo esa dinámica que tenían nuestros antepasados se van repitiendo de generación en generación y llegan a afectarnos incluso en nuestras propias familias actuales. Pero lo bueno es que nosotros no nos basamos en nuestra historia. Es tiempo de cortar esa historia. La Biblia dice que hay maldiciones que afectan a generaciones, pero lo bueno, la buena noticia es que hay una bendición tremenda de Dios que puede hacer cortar aquellas maldiciones y traer bendición a nuestra generación y a las generaciones que vienen adelante. Yo lo creo, estoy seguro, vengo de una herencia de muchas cosas raras y vengo de una herencia de muchos dolores, de muchas necesidades, pero cuando yo pude entender esto, pude pararme y decir, Señor, yo no quiero más esto, no quiero lo que ha pasado antes, no quiero lo que le ha pasado a mis abuelos, a mis tíos, e incluso a mi mamá. Yo quiero otro tipo de vida, quiero esa bendición que vos me prometés y les puedo asegurar que el Señor ha transformado mi vida a través de la restauración y a través de regenerar aquellos eh, escombros caídos, así como esta casa. Mi vida era más o menos como esta, no hace mucho tiempo atrás. En el 2014 pude tener un encuentro muy fuerte con el Señor, donde estuve a punto incluso de divorciarme a raíz de mis adicciones. Pude encontrarme con Cristo de una manera tan especial. Lo conocía, pero solamente como Salvador y no como mi Señor. Y Él apareció de una manera extraordinaria y en medio del llanto, del dolor, de la oscuridad y de mirar aquellos escombros, pude escuchar la voz de Dios que me decía, yo te voy a levantar, voy a hacer un hombre nuevo de vos, voy a hacer un matrimonio nuevo y una familia y te voy a bendecir. No solo a vos, sino a tu descendencia. Saben, hermanos, que yo puedo decir hoy que doy gloria a Dios porque no por mis capacidades, porque no merezco absolutamente nada, sino por el poder divino de gracia, de misericordia, porque Dios se ha manifestado y no es hombre para que mienta, porque sus promesas se cumplen. Y pude abrazar un versículo que decía Isaías 58:12, dice que le llamarán reparadores de portillos. Y es un pasaje tan hermoso donde habla cómo Dios puede restaurar desde las ruinas, nos puede levantar y hacernos colaboradores y hacernos que podamos eh, interceder y colaborar en este rediseño de Dios. Entonces yo pude aprender que yo no quiero más esa casa destruida, quiero una casa bien, quiero una casa como Dios quiere que la tenga, y pude abrazar esa esperanza y todos aquellos dolores que tenía antes de muchos, muchos años y todo lo que había pasado, las necesidades de toda índole, tanto económica, emocional, espiritual, como usted quiera llamarle. Dios ha ido restaurando y hace, no, como les digo, no hace mucho tiempo, puedo estar experimentando esa transformación que Dios ha hecho y que sigue haciendo obviamente en mi vida, pero con una expectativa tremenda. Puedo ver la mano de Dios poderosa obrando, no solo en mi vida, en la de mi familia, y no solo eso, sino en la vida de muchas familias, matrimonios, hijos heridos que han sido sanados, solo por la gracia bendita de Dios y por sus promesas. ¿Lo creen? Yo sí lo creo. Yo quiero animarles para que puedan tener esta esperanza bendita
que se puede cambiar el destino de cada uno de nosotros y sanar las heridas. ¿Por qué? Porque estamos parados sobre la roca. La Biblia dice que es tiempo de restituir. ¿Dónde edificamos nuestra vida? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Yo he decidido edificar sobre la roca, y vendrán los tiempos y vendrán las lluvias y las tempestades, pero yo estoy seguro que la roca que es Cristo no se va a mover. Estoy seguro que lo que Él me ha prometido lo va a cumplir por su gracia, no por mí. Estoy seguro que Él tiene pensamientos de bien y no de mal sobre mi vida. Estoy seguro que Él va a estar conmigo todos los días de mi vida, hasta que Él venga incluso, o hasta que yo me vaya. Pero estoy seguro que estoy parado sobre la roca y le doy gloria a Dios, porque esto pudo revelarse en mi vida y yo lo pude creer y abrazarlo. Así como Jacob abrazó el ángel en aquel amanecer y dijo: Señor, yo no te suelto hasta que no me bendiga. Yo pude experimentar esa bendición y la sigo disfrutando. Y le doy toda la gloria a ese Dios grande y poderoso y cambiar nuestra historia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a transmitir el diseño que venimos de herencia o vamos a establecer un camino nuevo? Está en tu decisión, hermano. Puede que vos me digas: sí, pero vamos a ver lo que me ha tocado vivir. Yo también lo viví. No sabés lo que me ha tocado sufrir. Yo también lo sufrí. No sabés las cosas que he pasado. Yo creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, de una manera u otra, más o menos, o con papás semisperfecto o imperfecto del todo, o papás ausentes, hemos tenido nuestra historia. Pero es tiempo, y Dios nos está dando la oportunidad de establecer un nuevo camino, una nueva vida para nosotros y para nuestra familia. Porque en la cruz encontramos el perdón y sanidad. Toda nuestra historia, haya sido mala, muy mala o tremenda, puede ser sanada, y eso lo hizo Cristo en la cruz, porque el acta que nos era contraria ha sido clavada ahí. Porque en el sacrificio perfecto de Cristo y por el derramamiento de su sangre, que tiene poder para transformar vidas, para transformar familias, para transformar hogares, todavía sigue vigente, y con el poder que Él dice que tiene, podemos dar fe que hay poder en la sangre de Cristo y en la cruz, esa obra perfecta que Jesús lo hizo ahí. Y en la cruz pueden los padres encontrarse donde había, donde uno puede reconocer que tiene que morir el pecado, tiene que dejar el pecado. Donde había vergüenza, podemos encontrar esa vestimenta que Dios nos dio, esa vestimenta nueva. Orden en vez de confusión, paz en los conflictos, libertad de los pecados. Aquellos que batallan en este círculo vicioso del pecado pueden ser liberados solo por la sangre de Cristo y por la fe en Él. Pertenecemos, en vez de sentirnos abandonados, tenemos sentido de pertenencia. En vez de sufrir esa orfandad, aquellos que hemos tenido la falta de papá, porque se fue, porque murió, o porque aún cuando estaba es como si no lo hubiésemos tenido, en nuestro Padre Celestial encontramos esa paternidad absoluta, plena y de seguridad que Él nos da. Nos podemos acercar, hermanos, en comunión con Dios. Nos podemos acercar tranquilamente y confiadamente porque el velo ha sido abierto. Por mucho tiempo me paré fuera del velo porque tenía temor que Dios me consumiera por mis pecados. Tenía temor de sentirme tan indigno. Tenía temor porque no creía que Dios tenga poder o sea tan bueno como para perdonarme. Le doy gracias a Dios cuando entendí que el sacrificio de Cristo en la cruz abrió por completo el velo y podemos entrar directamente al lugar santísimo donde está nuestro papá, nuestro verdadero Padre. Yo lo animo, hermanos, que puedan tener esta mirada y que podamos darnos cuenta que es un Dios que cumple las promesas y que su promesa que la hizo Abraham de que iban a ser benditas todas las familias de la tierra a través de Cristo ha sido hecha. Yo lo creo. ¿Vos creés que esa bendición te alcanza a vos y a tu familia? Yo sí lo creo. En lugar de ruina, la paternidad de Dios trae ahora cosecha de restauración. Y las generaciones que vienen después de nosotros
pueden recibir esa misma bendición, esa misma promesa de paternidad. Son edificados teniendo fundamento el amor, ese amor verdadero que es el amor de Dios en nuestra vida. Y si hubo destrucción, hoy podemos tomar decisión para que Dios cambie nuestras vidas y nuestra historia y pueda sanar y de esa manera reconciliar la generación. La decisión de hoy es la semilla que vamos a cosechar mañana. Hermano, es tan importante entender el amor de Dios, es tan importante saber perdonar también si hubo herida, dolor por lo que nuestros papás hicieron, no eran perfectos, tenemos que entender y no estamos para juzgar a nuestro papá, decir, ay, pero mira lo que me ha hecho, sino para poder entender que ellos dieron lo que tenían, que no podían dar más de eso porque era lo que habían aprendido, lo que habían recibido, que ellos a su vez también tuvieron su historia, que pudieron haber sufrido, que pudieron haber sido abandonados, que pudieron haber sido abusados de alguna manera. También aquellas heridas de ellos, lamentablemente tal vez nos pueden haber transmitido a nosotros porque no sabían cómo ser padres. Pero está en nosotros la responsabilidad de ahora entenderlos y extender el perdón hacia cada uno de ellos, para que aquella herida que tal vez abriguemos en nuestros corazones puedan ser sanadas. Y sobre todas las cosas, hay algo que nos competen a todos. Dice la Escritura que todos, no solo los que trabajan en el Ministerio de Restauración, no solo Mauricio Montión, ni sus colaboradores, no solo los ministros de nuestras iglesias, los pastores, etc. Dice la Escritura que todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, nos convertimos en ministros de reconciliación. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, que esta noche sea tal vez el tiempo para reconciliarte con tu historia. No importa lo que haya pasado, Dios lo sabe. No importa lo que hayas sufrido, Dios estaba ahí. Lo importante es lo que Cristo hizo en la cruz y por fe podemos abrazar ese sacrificio para que tenga sentido en nuestra vida y para que esa sanidad que tal vez anhelamos hace tiempo venga a nosotros. Y para que podamos entender que nuestras actitudes, nuestros pecados, nuestros ciclos de adicciones también pueden ser rotas en el nombre de Jesús y transformar nuestra vida desde ahora para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, porque los secretos, los misterios, Señor, que tal vez estaban escondidos desde la eternidad, Señor, tú las has manifestado a través de la persona bendita de Cristo Jesús. Señor, ahora podemos entender que todos tenemos una historia dolorosa, tal vez más o menos, pero Señor, podemos estar seguros que tu mano poderosa de amor, de reconciliación y de redención, Señor, se extiende en esta noche. Y yo te clamo por cada hermano en esta noche que tal vez ha tenido su historia desagradable o no en su vida, que esta noche pueda tener, Señor, la sanidad en su corazón y que pueda entender que vos sos nuestro Padre Celestial, que en vos estamos seguros, que en vos, Señor, nos sentimos valorados. Señor, qué valor, porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Gracias, papá, porque sos bueno. Señor, ayúdanos para que seamos hijos que te obedezcan, hijos que te crean. Padre, queremos ver tu mano obrando en nuestras vidas, para gloria tuya, Señor. Te alabamos, te bendecimos y nos encomendamos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, también te clamamos, Señor, si todavía hay resabio de rencor en nuestros corazones con nuestros padres, que este sea el tiempo que podamos extender perdón y reconciliarnos con ellos, estén vivos o no, Señor, estén viviendo con nosotros aun cuando no lo veamos. Papá, en el nombre de Jesús, ayuda. Te lo pedimos en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, Marce, muchas gracias. Gracias por compartir. Qué hermoso saber que hay esperanza, ¿no? En el Señor de que nuestra historia sea transformada.
que lo que fue nuestro principio no tiene por qué ser nuestro final, ¿no? Realmente es muy esperanzador. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Alejandro. Alejandro Machi, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. Ahí. Bueno, mi nombre es Alejandro. Lo conocí en el Ministerio Restauración, también a Pasión Pura, por mi lucha por la pornografía, con la pornografía, o por lo menos yo pensaba que esa era mi lucha, mi problema. Y, y bueno, nada, yo soy cristiano desde chico, desde pequeño, pero en mi adolescencia me aparté de Dios hasta los 19 años. Y hasta ese momento hice todo lo que quería, todo lo que se me venía para hacer, yo lo aceptaba y ahí me embarré bastante en lo sexual, en otras áreas de mi vida. Siempre tenía que ver un poco con adicciones, mis problemas. Y a los 18 años, un año antes de volverme a Dios, había terminado la escuela secundaria, había conseguido un buen trabajo, tenía todo más o menos lo que pensaba que quería. Estaba bueno, tenía amigos, tenía un buen trabajo, tenía novia, tenía plata para los vicios. Y en ese momento, y luego un año después, empecé a dar cuenta que todo eso era vacío, que no tenía nada en realidad. Y ahí es donde tuve un encuentro con Jesús y volví a Dios. Lo curioso de eso que por 2 años estuve gracias a ese encuentro con Jesús, eh, estuve sin tocar nada sexualmente pecaminoso. Yo me sentía, wow, súper santo, ¿cómo puede ser? Yo era una cosa antes y ahora, wow, soy, como que Dios había iniciado una obra en mí. Y por esos 2 años, gracias a Dios, era como que, nada, supongo que fue un tiempo de Dios donde Dios me dijo, bueno, vení, empezá. Pero luego de esos 2 años, en la pandemia, tuve una recaída con la pornografía. Y ahí para mí se me cayó el mundo, porque yo dije, no, Dios ya me rescató de esto, y no podía entender, digo, ¿cómo puede ser que estuve 2 años bien y ahora otra vez tengo una recaída? Y yo pensaba que nunca más iba a volver a la pornografía. Imagínense yo desesperado llamando a mi pastor. Nada, cuestión que siguió mi lucha desde ahí, siguió otros 2 años. A veces dentro de esos 2 años era a veces 3 semanas y recaía. Un mes recaía, 2 meses recaía, una semana recaía. Aún así hasta me casé en el 2022, en diciembre de 2022, aún con esta lucha, y yo dije, bueno, ok, ahora basta, ahora no, 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 no voy a caer más. Y luego volví a caer. Y ahí me di cuenta que ya necesitaba pedir ayuda. Que sí, yo de alguna manera lo hablaba con mi pastor, con mi líder, pero necesitaba abrirme, necesitaba pedir ayuda. Y así conocí, gracias a Dios, al Ministerio de Restauración, comencé el curso de restauración, y ahí sí, lo que yo pensé que era mi problema era, ok, pornografía, terminó siendo otro, me di cuenta, así como explicaba también Chelo, que detrás de todo este problema había un container de basura que estaba colapsando, que estaba escondido, pero que estaba alargando un mal olor. Lo que me estaba pasando era, que empezaba a notarse lo que había detrás de ese problema. Y gracias a Dios, Él lo fue sacando a la luz, para así yo lo pudiera sanar. Y dentro de mi proceso de sanidad hay algo que para mí fue muy clave, y, y Dios me movilizó a confesar, a ser vulnerable, a abrirme, eh, a confesar mi pecado, que eso de alguna manera ya lo hacía, pero más que mi pecado, confesar mi pasado, eh, de manera transparente, con la idea de sanar. Y Dios me puso esto, ¿no? De confesar. Y, y eso para mí fue muy, muy liberador. Encontré eh, amor de Dios, gracia. Porque yo pensaba, si iba a contar esto de mi pasado, me van a matar, me van a odiar.
y no encontré rechazo. Al confesarme, me confesé con personas que maduras en Cristo, y no encontré rechazo, sino encontré gracia, encontré amor, y era mochilas que me sacaba, besos que me sacaba, recibí administración, y para mí fue un tiempo genial, fue un tiempo de libertad. Eh, y, y hoy intento seguir siendo así, ¿no? Transparente, intento ser vulnerable, pero parece como que a nosotros nos justo a los varones, por regla general, ¿no? Nos cuesta un poco estas dos cosas, ¿no? Abrirnos, ser vulnerables, pero yo les animo de que si se encuentran luchando sin éxito, eh, Jesús, como decía Chelo, nos quiere dar la victoria. Y si lo está haciendo con nosotros, ahora particularmente me encuentro luchando, sigo luchando, pero gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, lucho como quien va venciendo, ¿no? Eh, y, y nada, si Dios lo está haciendo con nosotros, también lo puede hacer con ustedes, lo puede hacer con vos. Así que les animo a creer en que Jesús tiene el poder para hacerlo. La sangre de Cristo es poderosa, y para no robarles más tiempo, eh, nada, esto de ser vulnerables, de poder sacar a la luz lo que el Espíritu Santo nos va revelando y tratarlo, no dejarlo ahí como, bueno, me doy cuenta de que algo de mi familia atrás en el pasado está generando algo en mi presente, no dejarlo solo ahí, sino poder tratarlo. Así que gracias por escucharme, espero que les sea de bendición, y nada. Amén, Ale.